de prevención cardiovascular, les voy a pedir dos cosas. Pongan mucha atención. Desnúdense. Todos aquellos conceptos que han ido poniéndose encima de ustedes y que les ha ido tapando muchas veces la visión, déjenlos a un lado por un momento. Quítense todas esas cosas que a veces les obstruyen la visión. Y la otra es divórciense, porque hay gente que está casada con sus conceptos y los conceptos cambian y a veces por permanecer fieles a un concepto no aceptamos cosas nuevas que pueden cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Y en el terreno de la prevención cardiovascular, créanme que ha habido un gran cambio recientemente. Entonces, el metabolismo de los lípidos, el doctor Alejo Díaz, por favor. Que sería la 5, ¿no? Ahí está. Okay. Buenas tardes. Voy a intentar hablar, voy a hablar del metabolismo de los lípidos, pero voy a intentar de darlos en la forma más sencilla posible, puesto que el grupo es muy heterogéneo, creo que hay enfermeras, médicos generales, etcétera, etcétera, y quizás muchos de ustedes no estén tan familiarizados con los términos que hemos estado utilizando. Primero, las lipoproteínas. Ya sabemos que la grasa no se lleva con el agua, por lo tanto los lípidos necesitan un vehículo para poder ser transportados y ese vehículo son las lipoproteínas. Aquí tenemos ejemplificado cómo está constituido una lipoproteína en donde existe una parte central o núcleo a donde va lo que se llama el colesterol esterificado y van los triglicéridos. Y una superficie en donde va el colesterol libre, en donde van fosfolípidos y a donde van unas partes constituyentes de proteína denominadas apoproteínas. Constantemente estamos hablando de colesterol esterificado, colesterol libre. Es muy sencillo. Si recordamos nuestra clase de bioquímica, en el carbono 3, si tiene un grupo oxidrilo, es colesterol libre, y si tiene un ácido graso en el carbono 3, es colesterol esterificado. Aquí tenemos cuáles son las diferentes lipoproteínas, la mayor parte de ellas reportadas en el perfil de lípidos. Tenemos desde los kilomicrones, que como podemos observar transportan principalmente triglicéridos. Tenemos a la VLDL o lipoproteína de muy baja densidad que transporta los triglicéridos endógenos. Tenemos a la LDL que transporta colesterol y al igual que la HDL. Todas estas que mencioné son las que nos son reportadas en conjunto con la VLDL en un perfil de lípidos. La apoproteína, en una forma rápida, le va a dar rigidez a la cubierta, nos va a servir como reconocimiento, como una actividad enzimática y también como ligando de los receptores, como viene siendo el caso de la ApoB, que cuando el receptor de la LDL no lo reconoce, pues da origen a lo que llamamos la hipercolesterolemia familiar, ya antes mencionada por el doctor Fernández. Es conveniente mencionar también que cada lipoproteína se va a caracterizar por tener diferente tipo de apos. Simplemente mencionaré que la HDL se va a caracterizar en un 70% por tener ApoA, en este caso ApoA1, y existen una serie de lipoproteínas que llamamos aterogénicas, en donde está el LDL, VLDL, que se van a caracterizar por ser lipoproteínas de tipo aterogénico. Ya mencioné que el kilomicrón, que es la de mayor tamaño, en un 90% va a transportar triglicéridos y solamente va a transportar un 5% de colesterol. La VLDL
cuyo origen va a ser el hígado, va a transportar un 60% de colesterol, pero un 60% de triglicéridos, pero un 20% de colesterol. Y la hija de la VLDL, que ahorita vamos a mencionar, que viene siendo la IDL. Con respecto a la LDL, conviene también mencionar que existen diferentes tamaños. Estos tamaños son importantes, ya que entre más pequeña y densa sea la LDL, es más heterogénica. Y es más heterogénica porque es más fácilmente de atravesar la barrera endotelial, de sufrir la oxidación y de ser reconocida por los macrófagos. La HDL también es muy compleja de hablar con ella, nos podríamos llevar horas al hablar de ella, y existen diferentes tipos de HDL. Recuerden que este es el que tradicionalmente la gente conoce como colesterol bueno. El LDL es el que es reconocido más como colesterol malo. Ahorita vamos a hablar de cuáles son las propiedades que tiene la LDL. Hablando de lo que viene siendo la fosa enterohepática, al intestino va a llegar el colesterol que habitualmente consumimos y además va a llegar el colesterol que es excretado a través de la bilis. Al hígado le cuesta mucho trabajo formar la bilis, por lo tanto reabsorbe el 95% nuevamente de los ácidos biliares y absorbe el intestino un 50% del colesterol que es producto del que consumimos y el que es eliminado a través del hígado. De modo que el hígado forma aproximadamente diariamente hasta 800 miligramos de colesterol, porque el colesterol es útil para nuestro organismo, lo satanizamos, pero sin él no pudieran existir las membranas celulares, ni las hormonas, ni la vitamina D, ni la bilis, etcétera, etcétera. Y una dieta en forma habitual consiste entre 300 a 500 miligramos de colesterol. Para que tenga impacto en la disminución de las cifras de colesterol en plasma, necesitamos consumir menos de 200 miligramos diarios de colesterol. Existe, no los quiero complicar mucho, un metabolismo en el cual el colesterol es desesterificado, se le quita el ácido graso, queda el grupo oxidrilo, para formar las micelas mixtas y formar el colesterol intracelular. Ya una vez dentro del enterocito, el colesterol es nuevamente esterificado y es incorporado al kilomicrón en conjunto con los triglicéridos. Aquí tenemos el ejemplo de lo que viene siendo el metabolismo de tipo endógeno, es decir, está llegando lo que es el kilomicrón a través de la linfa, va a llegar a las arterias, y en las arterias se va a encontrar con la lipasa lipoproteica. La lipasa lipoproteica tiene una gran avidez por los triglicéridos, de modo que los hidroliza, transformándola en una molécula más pequeña que viene siendo el remanente de los triglicéridos. Y esos triglicéridos van a ir a dar a lo que es el hígado, como lo podemos observar, llegan al hígado, llegan al hígado, y el hígado lo que va a formar es VLDL, de modo que la VLDL transporta los triglicéridos endógenos, es reconocida nuevamente por la lipasa lipoproteica, lo hidroliza, lo convierte en una lipoproteína de densidad intermedia, y esta IDL a través de otra lipasa hepática de triglicéridos la hace mucho más pequeña, convirtiéndola en la LDL. De modo que las abuelas de la LDL son las VLDL y las papás vienen siendo las IDL. Y esta LDL va a dos caminos. Uno, que es nuevamente reconocida por los receptores de la LDL, o va hacia los tejidos periféricos. Si habláramos de aterosclerosis, pues iría a lo que son las arterias. Aquí en una forma simplificada, la VLDL de origen hepática, que va a dar origen a lo que es la IDL y a los diferentes tamaños de densidad más pequeña de la LDL. La HDL, como podemos ver,
tiene dos orígenes, uno hepático y uno intestinal, y ya lo había mencionado, se va a caracterizar por tener ApoA1. ¿Por qué es importante la HDL? Porque es la que lleva a cabo el transporte en reversa del colesterol, es decir, tomaría el colesterol de los macrófagos en las arterias y lo regresa otra vez al hígado. Por eso es que la HDL, repito, es denominada como colesterol bueno. Aquí está ejemplificado, llegando una HDL discoide que se va llenando de colesterol y a través de una enzima que esterifica la proteína de transferencias de este colesterol, lo va esterificando y lo va mandando al centro, de modo que adquiere su forma globular y de esta forma va a llegar al hígado para eliminarlo. Aquí tenemos todas las propiedades que tiene la HDL. Tiene un efecto antioxidante, tiene un efecto antitrombótico, va a tener un efecto antiinflamatorio y va a tener un efecto profilinolítico. En conjunto, la HDL va a tener un efecto antiaterotrombótico. Si no quedó muy claro lo que acabo de explicar, pues ya sabemos que va a llegar, en este caso, el kilomicrón, como lo podemos observar, y ahí se va a encontrar con la enzima lipoprotein lipasa. En cuanto la ve, empieza a babear, y entonces dice, le voy a quitar los triglicéridos al kilomicrón. Y queda un remanente de kilomicrón que va a ser captado por el hígado va a formar VLDL, se encuentra otra vez con la lipasa lipoproteica, se da origen a la IDL da origen a la LDL y la LDL va a llegar a los tejidos periféricos. Aquí o nuevamente es captada por el hígado o llega finalmente, ejemplificando acá, al macrófago, a donde tendría que llegar cuando tenemos cifras adecuadas, pero sobre todo una función adecuada de la HDL para llevar a cabo el transporte en reversa de colesterol. Es conveniente mencionar este aspecto. Hay una proteína que ha sido objeto en los últimos años de tratar de disminuir su actividad, que es la proteína de transferencia de ésteres de colesterol. ¿Qué es lo que hace esta proteína y que, por ejemplo, es responsable del por qué la hipertrigliceridemia se va a ver acompañado de niveles bajos de HDL y de presencia de LDL densas y pequeñas, constituyendo una dislipidemia heterogénica? Esta proteína de transferencia de ésteres de colesterol lo que hace es pasar a la HDL triglicéridos, por ejemplo, de la VLDL o del LDL, y llevar colesterol al revés, es decir, de la HDL a la lipoproteína heterogénica. De modo que de esta manera volverá otra vez el colesterol a los macrófagos y va a disminuir el transporte en reversa de colesterol. Al cargarse el HDL de triglicéridos, se vuelve a encontrar o con la lipasa hepática o con la lipasa lipoproteica que la va a destruir y la ApoA1 se va a eliminar a través del riñón y el paciente va a tener niveles bajos de HDL. Estoy prácticamente finalizando el metabolismo porque me pidieron que fuera muy cortito, en el cual observamos, y ya se había mencionado acerca de los receptores a nivel hepático, en donde estos receptores van a reconocer a la LDL, en donde vamos a encontrar unas fosillas, hendiduras a nivel de la membrana que van a estar recubiertas por una proteína que se denomina clatrina, de modo que se forma una vesícula que va a ingresar y esa vesícula va a llevar en este caso a la LDL, pero en conjunto con el receptor. Una vez dentro de la célula hepática, como podemos ver, esta vesícula se separa, de modo que el receptor es reciclado y vuelve a regresar otra vez a la membrana celular para seguir captando LDL. El hepatocito tiene una característica que no tiene el macrófago, regula sus cantidades de colesterol. Si le llega mucho colesterol,
no sintetiza más. Si no le llega colesterol, va a formar más receptores. Por eso en hipercolesterolemia familiar, al haber una falla de receptor en diferentes niveles y el hígado no captar colesterol, pues va a seguir sintetizando y sintetizando más colesterol, incrementando el riesgo cardiovascular en los pacientes. Aquí tenemos, obviamente, a través de lo que viene siendo el núcleo y los diferentes organitos intracelulares, el retículo endoplásmico, pues va a formar más receptores en caso de que sean necesarios para que se capte más colesterol. Aquí tenemos una forma de clasificar en una forma pragmática las dislipidemias, es decir, hablaremos de hipercolesterolemia cuando tengamos el colesterol elevado y obviamente lo que va a estar elevado es el LDL. Tenemos la hipertrigliceridemia, entonces vamos a tener o elevación de kilomicrones o elevación de VLDL. Tenemos la dislipidemia combinada, en donde tendremos la elevación de los dos mencionados anteriormente, la más prevalente de la dislipidemia en nuestro país, ya que el 60% de los mexicanos tenemos HDL baja, es la hipoalfa-lipoproteinemia, y una que es ampliamente aterogénica, en donde existe elevación del colesterol, elevación de los triglicéridos y elevación del LDL, o bien el aumento de las LDL densas y pequeñas. Y una forma de hablando exclusivamente de hipercolesterolemia, pues tendríamos lo que viene siendo la dislipidemia o la hipercolesterolemia de tipo poligénica, que no le agrada mucho aquí a nuestro coordinador, la combinada y la familiar heterocigota homocigota, que vienen siendo las más aterogénicas, cada una de ellas con su diferente característica, siendo la poligénica la más frecuente. En cambio, la familiar heterocigota se calcula que es 1 en 500 habitantes y la familiar homocigota 1 en 1.000.000, aunque se dice que quizás la heterocigota es mucho más frecuente de lo que pensamos. Como ya mencioné, la más aterogénica viene siendo la familiar de tipo homocigota, porque ahí definitivamente no existen receptores del LDL y se va a caracterizar en muchos casos por tener jantomas tendinosas y obviamente el tratamiento va a tener una menor respuesta. Hemos hablado también, o en los casos clínicos se habló de lo que es el cálculo del LDL. La mayor parte de los laboratorios lo hacen de esta forma, lo calculan. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues vamos a tomar lo que es el colesterol total. Al colesterol total le vamos a restar el HDL y a los triglicéridos los vamos a dividir entre 5. ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado que estamos determinando triglicéridos endógenos transportados de VLDL que tienen un 20% de colesterol, entonces le estamos quitando la quinta parte. Y el resultado pues va a ser la determinación del LDL calculado. El LDL nos interesa mucho porque entre más elevado esté, el riesgo cardiovascular va a crecer en una forma exponencial. Por lo tanto, lo que nos debe interesar es tener entre más bajo el LDL, pues es mejor. Otro aspecto también que se ha hablado en esta mañana es del colesterol no HDL. Y es muy sencillo calcularlo, ya que al colesterol total le vamos a restar el HDL. Y lo que nos queda van a ser las lipoproteínas que son aterogénicas, LDL, IDL, VLDL y los remanentes del kilomicrón. Todas ellas caracterizadas por tener ApoB, especialmente LDL, IDL y LDL ApoB100. Este tiene otro tipo de ApoB, que sería la ApoB 48. Y finalmente, los índices que los vamos a obtener a través del perfil de lípidos, tomando en cuenta lo que es el colesterol total entre el HDL y el colesterol LDL entre el colesterol HDL. Y esto es importante, ya que hay que recordar que el LDL, el HDL, entre más bajo se encuentre las cifras de HDL, el riesgo
cardiovascular se va a incrementar. Por lo tanto, aquí tenemos lo que vienen siendo los índices en el cual en la parte superior tenemos lo que es el LDL, HDL y en la parte inferior el colesterol total dividido entre el HDL. Entre mayor sea nuestro índice, particularmente de 4 o 5 en adelante, ese paciente va a tener riesgo cardiovascular. Espero no haberlos hecho muchas esferas, pero hablar en 20 minutos aproximadamente de metabolismo de lípidos es muy complejo y al menos que les haya quedado un poquito de idea de qué se trata. Gracias.